este personaje, para qué sirve, para qué les alcanza. Te saludo con mucho gusto. Buenos días, Álvaro Delgado. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Igual, Mira, en realidad la sustitución de Ochoa por René Juárez Cisneros, este ex gobernador de Guerrero, reputado como mapache electoral y ciertamente un personaje allegado a Miguel Ángel Osorio Chong, eh, porque fue subsecretario de gobierno en el periodo en el más reciente periodo de Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación. Es un dato muy relevante, no tanto, Luis Alberto, eh, para la elección presidencial. Eh, mi- José Antonio Meade es un candidato que está muerto. Es imposible que pueda haber un repunte del candidato del PRI. Esa elección está perdida. Lo que eh, se ha encendido en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en el PRI son las alarmas por literalmente el futuro del PRI como partido político. Me explico. Ya no es relevante la candidatura presidencial. Lo que busca el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI es evitar una catástrofe mayor que implique la desaparición del PRI después de las próximas elecciones. Hoy, la prioridad número uno del gobierno de Peña y del PRI es tener presencia en las cámaras del Congreso y desde ahí tener un mínimo de futuro. No hay que perder de vista, Luis Alberto, que están en juego 9 gobiernos estatales. En esos gobiernos estatales, 8 de gubernaturas de la Ciudad de México, el PRI simplemente no pinta. Y no solamente no pinta en términos de retener las gubernaturas que hoy tiene, o de ganar gubernaturas, sino de retener las que hoy tiene. 3 en particular. Jalisco, que es el tercer padrón electoral del país, Chiapas y Oaxaca. Esos 3 estados que gobierna, no hay manera de que pueda ganarlos, está en tercer lugar. Y en las otras gubernaturas se la están disputando también la alianza del PAN y de Morena, en Veracruz y en Puebla y en la Ciudad de México. Entonces, esa es por una parte. Y por otra parte, y con esto concluyo, en solamente en Colima, el PAN está hoy en primer lugar para la elección de senador. En el resto de los estados, si no está en segundo, está en tercer lugar. Eso implica que la presencia legislativa del PRI en las 2 cámaras del Congreso después del 1 de julio será más bien marginal. Hoy el PRI vale solamente la aprobación que se le da al gobierno de Enrique Peña Nieto, aproximadamente 15, 16 y en el mejor de los casos 17%. Ese es el voto duro que hoy tiene el PRI y que corre riesgo, y por eso se da este cambio en el PRI, que se siga erosionando para una catástrofe inaudita en la historia de este partido. oye, Álvaro, sin duda, la verdad, los peores números, ¿no? En la historia. Ni con la Bastida, ¿estás de acuerdo ahorita el paralelismo que Por sí? supuesto, tú mencionabas que el PRI no tuvo una derrota como la que se perfila ahora, ni cuando en el 2000 perdió la presidencia de la República, ni en el 2006. Y eso tiene una razón, Luis Alberto, y también para el auditorio. El PRI pierde por primera vez. Su primera derrota contundente es, sí, por supuesto, en 1988, que tiene que hacer un gran fraude para imponer a Carlos Salinas. Sí, pero después del 88 viene su recuperación en 91 y luego 94. Pero su primer golpe,
que es cuando comienza realmente el declive del PRI, desde el punto de vista electoral y particularmente legislativo, es en 1997, cuando pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Y luego en el 2000 pierde la elección presidencial, pero conserva, ojo, primero, la primera minoría en las cámaras del Congreso, y dos, y es lo más relevante, gobiernos estatales. Y desde esos gobiernos estatales es que comienza su recuperación para el 2012. Pasa por el 2006, pero en el 2006 todavía tenía muchas gubernaturas y tuvo también la primera minoría en las cámaras del Congreso, que le permitió también ser un factor fundamental de poder ante Fox y luego ante Felipe Calderón. Y en el 2012, aunque se erosiona su presencia en las cámaras del Congreso, gana la presidencia de la República. El gran problema del PRI es, en esta elección de 2008, que no solamente no va a ganar la presidencia de la República, sino que se va a quedar con un mínimo de gubernaturas, las que tienen menos presencia poblacional y por tanto electoral, y muy poca presencia en las cámaras del Congreso. Y eso pues va a convertirlo en una especie de PRD, y lo colocaría en una posibilidad de extinción en el país, porque la única gubernatura fuerte que tendría es el Estado de México. Álvaro, bueno, y aquí Sonora, ¿no? También, bueno, pero bueno, sí, pero representación electoral, ¿no? ¿Pero qué peso tiene Sonora? Exacto. O sea, es como Colima. Colima es electoralmente y poblacionalmente muy marginal. Sonora, sin hacer menos, igual, es un estado importante, relevante desde muchos puntos de vista, pero electoralmente muy marginal también. Exacto. Sí, electoralmente hablando, sí, exacto. Te pregunto por último, René Juárez, ¿quién es él? Como decías, ¿es un operador de qué? Es decir, ¿a qué llega? ¿A un sálvese quien pueda? No sé, es decir, ¿él tendrá las dotes como para poder apuntalar la campaña? No sé, se me hace tan raro este cambio a 2 meses de la campaña, pues es muy hábil, no sé, la referencia es cercano a Osorio Chong, como me dices, ciertamente. Sí, o sea, mira, por supuesto que el cambio a menos de 2 meses de la elección es el reconocimiento del nivel de catástrofe que hay en el PRI, y que de lo perdido lo que aparezca. Juárez Cisneros sí, es un político tradicional, un político priista de los auténticos, y en ese sentido contrasta claramente con Ochoa, que es un político advenedizo, tecnócrata, puesto ahí por el vicepresidente de México en los hechos, que es Luis Videgaray. Y en este caso, lo que evidencia la destitución es el fracaso de Luis Videgaray, por una parte, como el factor real de poder en el PRI, y por otra parte, como el factor real de poder en la campaña de MIT, por una parte. Por otra parte, lo que se busca con la llegada de un político tradicional como René Juárez Cisneros, que fue, como había dicho, gobernador de Guerrero, es evitar que se siga disminuyendo el voto duro del PRI. Busca por lo menos cohesionar con una lógica de PRI tradicional, buscar que se siga dispersando este voto y que eventualmente se vaya, ya no con Ricardo Anaya, el riesgo es que se vaya con López Obrador y y López Obrador pueda fortalecerse en la elección del 1 de julio. Juárez Cisneros es un personaje peculiar, es un tipo que
que domina las peores prácticas electorales. Él gobernó Guerrero y fue acusado durante su periodo, después de Rubén, del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, como un mapache electoral, maestro de la defraudación. Hoy difícilmente puede ejercer esas prácticas porque hay un repudio casi generalizado al PRI, pero lo que busca es, sin duda, articular al interior del PRI a los políticos tradicionales para evitar una mayor catástrofe. ¿Fue gobernador él de Guerrero? Sí, por supuesto. Él fue gobernador de Guerrero por unos 6 años, lo sustituyó Ángel Aguirre Rivero en su primer periodo, y luego brincó René Juárez Cisneros a la Cámara de Diputados. Es un político muy muy hábil. Él sustituyó él sustituyó a Rubén Figueroa, a Aguirre Rivero, después de que queda como interino a la salida de Rubén Figueroa Alcocer después de la matanza de Aguas Blancas en junio de 1995. Oh, interesante perfil, Álvaro. Sabía que lo tendrías ahí ubicado. Sí, veremos entonces. Sí, te decía, digo, estoy haciendo memoria y efectivamente en 1995, cuando se da la matanza de Aguas Blancas en junio, y es destituido el compadre de Ernesto Zedillo, Rubén Figueroa Alcocer llega como interino, Ángel Aguirre Rivero, y a la siguiente elección gana René Juárez Cisneros. Es un político tradicional y dura el sexenio, y después lo sustituye, pierde la elección con otra vez como candidato, nada más que ahora del PRD, Aguirre Rivero. Sí, fíjate, no sabía que había sido también interino Aguirre Rivero por allá en el 95 sí, y después... por supuesto, sí, es que es parte de a veces se pierde la perspectiva, pero Aguirre Rivero sustituyó precisamente a Figueroa Alcocer, y después, pues cuando fue gobernador, cuando viene la matanza de la desaparición de los 43, que era gobernador constitucional, lo era del PRD y de hecho de facto por el PAN. En la elección estatal, el candidato del PAN declina a favor de Aguirre Rivero y se convierte en gobernador hasta que tiene que salir por la matanza por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Bien, pues veremos, Álvaro, como dices, no se ve pues mucho más en el PRI. Los números son históricos del tercer lugar, del lejano, no, tercer a cuarto lugar se puede ir. Se habla, ayer también me decía Federico Arriola eso, es decir, que pudieran incluso de la posible dispersión, desaparición o relanzamiento, no sé qué pueda pasar después de julio a nivel nacional con el PRI, aunque hay fenómenos como Sonora que aquí todavía pueden contrarrestar en ciertas posiciones, porque el efecto Morena está muy fuerte y no sabemos qué pueda pasar. No sabemos. Pues sí, es que por eso era importante para el PRI desde el año pasado quedarse sí, ciertamente con Coahuila, pero sobre todo por eso era importantísimo, estratégico, ganar el Estado de México, porque desde el año pasado, en la presidencia de la República, en el PRI sabían que iba a ser muy complicado ganar la presidencia. Entonces, era por eso estratégico retener el Estado de México para desde ahí, y escucha bien esto que te estoy diciendo, para desde ahí el PRI refundarse. Y insisto, no menosprecio a Sonora. Sonora es finalmente un estado también estratégico en el norte de la República, pero no tiene el peso electoral. Yo también estoy de acuerdo, somos 2 millones. Productivo y político. En ese sentido,
el Estado de México era fundamental conservarlo, como conservar también Coahuila, que es otro estado del norte de la República, los dos únicos que sigue conservando el PRI. Del resto, pues los más relevantes en términos de voto, incluyendo particularmente Nuevo León, pues el PRI no tiene nada que hacer. Ese es el asunto. Lo que está de por medio es la sobrevivencia misma del PRI. Uy, pues veremos, Álvaro, o por supuesto, y pues estaremos narrando, o como siempre ahí te consultaremos. Muchas gracias, Álvaro Delgado, de Proceso. Gracias, muy buen día al auditorio. Buenos días también, Álvaro Delgado. Ojo con lo que está ocurriendo, porque la llegada de este dirigente del PRI no augura pues tampoco algo bueno por lo que está ocurriendo en la campaña. Es histórico el momento nacional que está viviendo el PRI de rechazo, se conjunta la cuestión internacional, hay un voto antisistema, se trata de una elección antisistema a la que estamos asistiendo a nivel nacional y local, y esto va a tener una repercusión que va a bajar a todos los estados. Es una tendencia internacional también que viene desde el Brexit en Inglaterra, con el no a la paz en Colombia, Trump con la base dura en Hillary Clinton, y México lo alcanza también, y usted sabe quién es el depositario ahorita del voto antisistema, que es López Obrador. Pues es la novedad, Morena, es lo que todavía no se conoce, y por eso esa ventaja. A ver con las agendas ahorita. Bueno, ahorita voy con las agendas presidenciales, voy con Eduardo Juchim, especialista en temas electorales. También es posible una alianza PRI-PAN y la llegada de este dirigente del PRI, porque es importante escuchar todas las voces y ver frente a qué estamos, y muchos comentarios ahí de toda la gente por YouTube, Twitter, Facebook, por todas partes, frente a qué estamos. Así no, le dice Consejo Mexicano de Negocios Andrés Manuel López Obrador. Ahorita le voy a leer. Las cámaras empresariales voy a entrevistar también. Surge otro candidato a la alcaldía de Hermosillo. Se oficializa ya la llegada de Guadalupe Curiel. Lo voy a entrevistar y más.